Bien, buenas tardes una vez más, queridos hermanos, a todos los que nos oyen aquí, nos ven y los que nos oyen y ven por este medio. Queremos una vez más traer la palabra de Dios. Traer la serie que estamos hablando de doctrina, de soteriología, todo lo que tiene que ver en torno a la salvación del pecador, del hombre pecador. ¿Sabe? Una de las cosas que ha degradado el mensaje, óigame bien, degradado el mensaje en los últimos años, es que los predicadores quieren colocar o exponer un mensaje agradable a los oídos de la gente. Y no es así. No es así. En un comentario que hacía Paul Washer en sus exposiciones, este hombre decía, estamos errados, no. Repita conmigo esta oración. Si usted quisiera recibir a Cristo, no, usted necesita recibir a Cristo, usted no tiene opción. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es pecador y el único camino que tiene el hombre sin Cristo es muerte. Muerte hoy y muerte futura, que llaman muerte segunda o muerte eterna. No tiene otra alternativa. Por eso usted necesita, no es una opción, es su necesidad. Hace muchos años, hace más de 30 años, escuché un mensaje y decía, como la serpiente antigua o las serpientes ardientes del desierto, ¿verdad? Mordía a la gente y el veneno de esa serpiente mataba a la gente. Quizás eran como corales o como serpientes pequeñas que mataban a la gente. El asunto era que el símil es como el pecado, así se transmitió al hombre, por cuanto todos pecaron, se transmitió al hombre. Entonces existe el pecado en el hombre y no tiene otra cosa que no otro nombre sino el veneno del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del veneno del pecado? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces decía el predicador, si yo tuviese una persona, si usted estuviese delante de mí y lo mordió esa serpiente del pecado y tuviese en mi mano el antídoto, y dice, mire, aquí está el antídoto, ¿le gustaría a usted recibir el antídoto? ¿Qué respondería usted? Entonces dijo el predicador, me lo arrebato de la mano porque usted está urgido, es su necesidad. Bueno, así es. En la vida del hombre de pecado tiene una urgente necesidad de venir a Dios. Ahora bien, hoy voy a hablarles, continuando algunos versículos del texto de la semana pasada, que estaba en Romanos capítulo 3. Si se sirven ahí de buscar en su Biblia el versículo 25. Versículo 25. Lo leímos la semana pasada, pero quiero acotar algo que va a ser, creo, muy edificante para todos. Y es lo siguiente, que el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y el 24 qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Quizás nosotros nos vayamos a quedar en este texto varias semanas. Porque si usted ve en la soteriología, hay varios términos aquí que son necesarios tocarlos. Usted va a encontrar la palabra gracia, que es la doctrina de la gracia que nosotros predicamos. Redención, ¿verdad? Que es parte de lo que Dios hace por medio de Jesucristo. Justificación, que es el tema que estamos tocando. ¿Me entiendes? Hay otra palabra que va a ser remisión, que lo dice Pablo a los Colosenses. Y propiciación.
y propiciación. Vamos a usar esa palabra. Pero déjeme leer el 25 entonces. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo está clarísimo, ¿no? Muy claro. Entonces, la semana pasada hablábamos de esto en los versos anteriores y todos estos versículos hablan una y otra vez la justicia, la justificación, Dios es juez justo, todo en torno al mismo tema. Ahora, recuerdo que les había dicho que en aquella triangulación de las virtudes divinas, ¿no? En cuanto a que Dios es juez justo, Dios es misericordioso y Dios es Dios es juez justo, Dios es misericordioso y Dios es amor. Dios es amor. Pero hay un equilibrio perfecto. Ahora bien, ya les voy a explicar. Si Dios es Dios justo, dice la palabra, no dará por inocente al culpable. ¿Qué significa eso? Que hará justicia conforme a su ley, hará justicia, hará aplicar la ley. ¿Qué significa eso? Entonces para nosotros, que Él no puede hacer nada fuera de la ley. que Él no puede contravenir su propia ley. No puede contravenir su propia ley. ¿Me entiende? Porque no es hombre para arrepentirse, Él es Dios. Entonces, la muerte del pecador es inevitable. Toda alma que pecare, esa morirá. Pero, ¿cómo hace entonces Dios para no contradecirse y aplicar justicia en medio de esta situación y salvar al que es reo de muerte? Ahí es donde viene la palabra propiciación. ¿Me entiendes? Propiciación. A quien Dios puso como propiciación. ¿Quién sabe qué significa la palabra propiciación? Es una acción buena con que se intenta agradar a Dios. Parece, pero no es. Cambiar algo, el cambio de una cosa por otra. Muy similar, pero no es. Sacrificio que se hacía para aplacar la justicia divina y tener Esa a Dios sí propicio. dio en el clavo. Esa sí dio en el clavo. Léela otra vez, Luis. Sacrificio que se hacía para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Propicio es favorable, adecuado, benigno, inclinado a hacer un bien. O sea, aquello que se daba, óigame bien, ¿qué venía después que Dios aplica su ley, justicia? ¿Qué venía como consecuencia de eso, de la justicia? Un castigo, la muerte. La sentencia era muerte. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, la ira de Dios. O sea, era implacable eso. Pero ¿cómo hacía Dios para detener su propia ira? Enviando a su Hijo Jesucristo. Poniendo al Hijo ¿cómo? Propiciación. Propiciación. O sea, el único que podía detener la ira de Dios era Jesucristo.
¿Sabe? Cuando yo leía esto una y otra vez, yo decía, cónchale, ¿sabe? Los cristianos cuando no conocemos bien estas cosas, cuando no valoramos el sacrificio, o cuando no conocemos el sacrificio que Él hizo, quizás no lo valoramos en su justa medida. Yo recuerdo que cuando pequeño, mi papá siempre se aparecía con una cuenta de pan. ¿Cuánto es una cuenta de pan? 40 panes. 40 panes. Una cuenta de pan es 40 panes. Aquella bolsa grandísima, 40 panes. Y ahí estábamos nosotros como caimán en boca de caño. 2 panes para cada uno en la cena, 2 panes para cada uno en el desayuno y bueno, cualquier otro que pase por ahí. Para nosotros era natural. Era como en estas reuniones tomarnos el café. Hasta que se le ocurrió a uno y no lo trajo. Pero oigan. Pero un día, después de muchos años, cuando ya vinimos a la ciudad, conocí el lugar, óigame bien, conocí el lugar donde la panadería donde mi papá compraba el pan. Y conocí al dueño de la panadería. Te estoy hablando de los años quizás 68, 70 por ahí. Y entonces ese señor, no sé por qué, no recuerdo, lo que recuerdo sí fue lo que me dijo, pero las circunstancias en que hablamos no. Me dice, realmente ustedes no saben cómo su papá le llevaba una cuenta de pan. ¿Sabe? Muchas veces llegó aquí y no tenía dinero. Y cuando yo veía que no me pedía la cuenta de pan de entrada, sino tomaba un café o hablaba y tal, dice, este no tiene plata. Y el panadero le decía, Víctor, ¿te quieres llevar la cuenta de pan para los muchachos y después me la pagas? Oye, sería bueno. En ese momento yo dije, Señor, gracias, porque yo no sabía lo que hacía mi padre para llevar una cuenta de pan. Desde ahí entonces valoré su sacrificio, su esfuerzo, que muchas veces no tenía. Ninguno de ustedes sabe lo que el hermano Gilberto tiene que hacer para traer el café. Si no dice, ¿dónde está el café? Y a veces está atareado corriendo un cliente para allá, para acá, cónchale rápido el café, voy a hacer el café, mira, no hay, bueno, vuélvelo a colar. Y entonces, pero el asunto es que se aparecía con el café. ¿Sí o no? Claro. Entonces, no valorábamos el café porque no sabíamos lo que este hombre se sacrificaba muchas veces por... Y las gracias le daba. No, lo criticábamos, le echábamos broma, lo chalequeábamos. Bueno, y como él, buen gocho aguanta de todo, ¿verdad? Pero hoy vino un poquito bravo, porque ya te veía de... Entonces, ¿sabe? Mire, esta propiciación, dice, a quien Dios puso. Dios puso a su Hijo como propiciación. Porque el único que podía calmar su ira justa o su justo castigo era su Hijo. ¡Ja! Ahora, ¿por qué tenía que ser Cristo? Vamos a decir 4 razones por las cuales tenía que ser Él. Cristo, en primer lugar, tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque la palabra primera le fue dada a Adán, el varón. Y tenía que ser uno en semejanza de la figura de aquel primer Adán. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Ayúdenme, por favor. El verso 14, ¿qué dice? Romanos 5:14. No obstante,
Está bien. Dele, dele. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Eso. El cual es figura del que había de ser el verdadero Adán. El que tenía la comunión con el Padre. Yo cité el 19. ¿Qué dice el 19 ahí? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ay, qué bello palabra. ¿Me entiendes? ¿Se dan cuenta entonces? Yo estoy citando, perdón que me desvíe un poco, el por qué tenía que ser varón. Tenía que ser varón porque era la figura, Adán, del que posteriormente debía ser. 1. 2. Porque la palabra le fue dada a Adán. Y el hecho de Adán, el hecho del pecado de Adán fue la desobediencia. Y este dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me. Y también dice Pablo allá en la carta a los Efesios, que y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también dice el escritor de los Hebreos allá en el capítulo 5, verso 9, y habiendo sido perfeccionado en obediencia, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Entonces, en segundo lugar, tenía que ser de naturaleza divina. Miren esto. No podía ser una criatura porque una criatura necesitaba un salvador. Entonces la salvación tiene que venir de Dios. Y la propiciación de Dios tiene que tener la misma naturaleza de Dios, Cristo. ¿Me sigue? La salvación es de Dios. No puede ser una criatura, puede salvar a otra criatura. Porque todos cayeron, todos son imperfectos. Entonces tiene que ser Dios mismo quien haga la propuesta. Y la propuesta no puede ser humana. Tiene que ser divina. Porque si fuese humana, necesita un salvador. Es imperfecta. Tenía que ser perfecta. Por eso acuérdense que el Cordero tenía que ser perfecto. Y el único perfecto es Dios. Dice también, la salvación es de Jehová, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque si hubiese sido otro, entonces el otro es el Salvador, y no Dios. ¿Sí lo ven? Ajá. Tercero, tenía que dar su vida. Esto es interesante, tenía que dar su vida. Ahora, ¿se dan cuenta por qué tenía que ser él? Porque nadie tiene vida en sí mismo. La vida de este varón le fue dada. La vida, ¿se acuerda? Y sopló Dios. Y fue el hombre un alma viviente. O sea, el aliento de Dios. ¿Me entiende? Cuando se rompe la relación entre lo corporal y lo espiritual, se rompe ese cordón de plata, hay una separación, lo que llamamos muerte. Porque dice el libro de Eclesiastés, ¿quién sabe que el Espíritu de Dios vuelve a Dios, que fue quien lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra porque del polvo fue tomado? Vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. Entonces tú no tienes vida, sino Dios te ha dado vida. Pero él dice aquí que yo tengo el poder, la autoridad para dar mi vida y volverla a tomar. Y tengo potestad para volverla a tomar. Vamos a ver en Juan capítulo 10, este pasaje, Juan 10, 17 y 18.
Matías, aquí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ah, bueno. ¿Se da cuenta, hermano, las razones por qué tenía que ser Cristo y no podía ser otra persona? No podía ser más nadie. La persistencia de Cristo. No podía ser más nadie. No hay otro que cualifique para hacer propiciación. Por eso Dios lo puso como propiciación. El Cordero perfecto, el único que podía aplacar, como dijo Luis, la ira de la justicia de Dios. También, cuarto, ¿quién puede soportar la ira de Dios y prevalecer? Nadie, solo Dios. ¿Sabe que aquí hay un pasaje que es muy hermoso, pero doloroso, ¿no? Y es que en esa ira de Dios, si usted busca, por ejemplo, en Isaías, capítulo 53, el versículo 10, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. entonces fíjense lo que dice el pasaje. Dios quiso sujetarlo a padecimiento. Mire, hay un pasaje, un versículo ahí, que dice, mas Dios cargó sobre él todos nuestros pecados. Creo que es el 5, ¿verdad? Mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Entonces, él soportó aquella condición de esos momentos. Decía el expositor en una oportunidad que los cristianos de la primera era los sacrificaban. Ustedes me han escuchado varias veces que les he dicho que ellos se confundían porque cuando ellos iban a la hoguera o iban al sacrificio de la cruz, iban cantando himnos y alabanzas a Dios. ¿Sí? Dice Paul Washer que ellos no solamente que los sacrificaban en la cruz, es que lo ponían en una cruz de San Andrés invertida. En una cruz invertida los ponían con la cabeza para abajo. Pero es que no solamente los ponían así, sino que los forraban de brea, de petróleo, y los quemaban. Y dice Josefo que en medio del humo y del hedor de todo que lo producía aquello, se oían cánticos de alabanza a Dios. ¿Cómo usted puede explicar eso de un humano como nosotros? ¿Qué tenía esa gente dentro de ellos? ¿Qué tenía para ser de tanto valor? ¿Sabe? Por eso hay un pasaje que es muy importante. Soportar la ira de Dios, solamente Dios lo podía hacer. Por eso el alude dice, ¿se acuerdan cuando él estaba orando en Getsemaní? ¿Qué dijo? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y muchos dicen, ¿cuál es la copa? ¿A qué copa se refiere? ¿Es que acaso los cristianos tenían más valor que Cristo de ir a la cruz que el mismo Cristo?
¿Es que acaso aquellos nuevos cristianos después de Cristo, ¿verdad? Los creyentes que iban a la cruz, iban cantando, tenían más fuerza y más coraje que el mismo Cristo? Por eso él dijo, mira, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y fue lo que él expresó cuando murió. ¿Verdad que no? Díganme que no, díganme algo. No, de ninguna manera. Ninguno de nosotros podíamos tener el valor que él tenía de soportar la ira de Dios. Ninguno. Entonces no es la cruz el problema. No son los clavos el problema. Cuando él dijo, Elí, Elí, Sabactani. La perforación de su pecho, no son los clavos en los pies, no son los latigazos. El cargar los pecados de todos nosotros. ¿Perdón? El cargar los pecados de todos nosotros. la separación por el Padre. ¿Sabe qué? Las respuestas de ustedes son muy cercanas a la verdad. Porque le fue encomendado Dios a él. Pero no es necesario estar cercano, sino dar en la cabeza el clavo. Ah, la separación. La ira de Dios. Que el hijo soportara la ira del padre. Lo que menos quiero es soportar tu ira. No era la cruz y el Calvario, no era eso. Era aquella íntima relación que había entre el padre y el hijo. Si usted busca el Salmo 22, Luis, que lo tenías hace un rato ahí, creo que hasta el verso 6 solamente es suficiente. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. Sufrimiento, alabanza y posteridad del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hasta ahí. Eso es lo que estaba diciendo el salmista en la revelación mesiánica de lo que había de recibir el ungido de Dios. ¿Sabe, hermano? Por eso es que nosotros tenemos que valorar el sacrificio, la obra redentora de nuestro Señor. Por eso es que tenemos que no dar lugar a cuestionamientos, a dudas, a bagaje de una obra que fue perfecta porque fue diseñada por Dios, hecha por Dios y consumada por Dios. Para que nosotros hoy podamos tener la absoluta convicción y solvencia de que hemos sido justificados. Amén. Por su gracia. ¿Me entiende? O sea, no hay peso de pecado en nuestra vida. No puede haber. Si todavía lo hay, es que no hemos entendido el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Así que Jesús, en esa condición de hombre, tenía que morir. Y morir y ser maldición para que nosotros fuésemos libres. Tenía que dar su vida, no había otra manera. Así que el hombre está bajo la maldición sin oportunidad de salvarse. ¿Qué oportunidad tiene? Ninguna. Pero Dios ha hecho a Cristo propiciación. El único que puede detener su ira para que nosotros podamos ser declarados sin culpa. ¿Se recuerdan ahora por qué valoro lo que mi padre hacía cuando llevaba los 40 panes? Cuando sabemos lo que él hizo, como ciertamente el apóstol Pablo, como siempre, tan asertivo, señala bajo la inspiración del Espíritu
allá en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Bien? Cuando ayer el predicador les decía, ustedes tienen que valorar lo que Dios ha hecho por ustedes. Tienen que apreciar lo que Dios ha hecho por ustedes. Porque ustedes valen tanto, tanto para Dios. Amén. Tanto que nosotros no pensamos que valemos tanto. Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjense esto, ¿no? La ley decía eso. Bueno, tanto vale usted que él dijo, yo pago el precio. Si es necesario que yo sea maldición, yo seré maldición. Con tal de que ellos sean libres. Porque la palabra redimir ahí es poner en libertad o comprar con precio de sangre. Entonces, alégrese. Mire, yo espero que el Señor añada entendimiento a cada uno de nosotros cada vez más, un poco más. Y que cuando expongamos esta verdad delante de las personas de nuestra célula, le hablemos con toda la pasión que pueda hacer. ¿Me entiende? A decirle, usted ahora no tiene una elección, usted tiene una necesidad. ¿Me entiende? Usted tiene la necesidad en su corazón palpita, ansiando este mensaje que hoy le traemos. Dios entonces nos ha traído a nosotros para traerle ese mensaje a usted. Para que usted lo abrace, para que usted se lo coma, se lo trague, se lo beba, lo haga parte de su ser. Finalmente en Romanos capítulo 4, el verso 5. Romanos 4, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sabe? Aquí hay una palabra que yo les he hablado muchas veces acerca de la importancia de esta fe. De esta fe. Nosotros tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo dijo allá en Romanos capítulo 1, creo que el verso 15, ¿no? 15, 16, por ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, ¿sí? Romanos 1, 17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Esa fe de la que les estoy hablando es la que impulsa al hombre a creer para poder ser justificado delante de Dios. Entonces, váyanse con esta enseñanza esta tarde. Compartan con sus amigos de la célula. Acéptenle las preguntas que tengan, pero al final díganle esto: usted no tiene opción, porque irremisiblemente es reo de muerte en la condición humana, pero Dios ha provisto a un cordero como propiciación para no ejecutar su santa justicia, y este es Cristo, por medio del cual Él es el único por medio del cual usted puede ser salvo. Por eso yo le insto a que usted lo tome para bien suyo, que le reciba para bien suyo, reconociendo que soy un pecador
y me arrepiento de todos mis pecados hasta el día de hoy. Y abrazo el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Dios ha provisto un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Dios me los bendiga y me los cuide donde quiera que puedan estar oyendo estas palabras. Amén.